Muy bien, nosotros continuamos, amigos televidentes. Oiga, el tema de Palestina e Israel. Octubre, ya van 7 meses, y el apoyo de Estados Unidos y otros países siempre fue a Israel. Pero hoy nos ha llamado la atención Palestina, Irlanda y no me acuerdo qué otro país más, Noruega, han dicho o han reconocido a Palestina como un Estado. Y eso fue una nota internacional, vamos a escuchar un poquito. Estamos ante un día histórico. España, Irlanda y Noruega oficializaron el martes su reconocimiento de Palestina como Estado. La decisión, que provocó la indignación de Israel, fue considerada por el gobierno español una necesidad para lograr la paz entre israelíes y palestinos. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo, y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. El reconocimiento había sido anunciado el pasado miércoles de forma coordinada por Sánchez y sus homólogos irlandés y noruego, y fue oficializado por los 3 países este martes. Estas naciones quieren que esta iniciativa de alto significado simbólico lleve a otros estados a imitarlos. Con España, Irlanda y Noruega, el Estado de Palestina pasará a estar aceptado por 145 países de los 193 Estados miembros de la ONU. Una lista de la que están ausentes la mayoría de los países de Europa Occidental y América del Norte, Australia, Japón e incluso Corea del Sur. Israel considera los reconocimientos una recompensa al terrorismo de Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre en el sur de Israel desató la guerra en la Franja de Gaza. Hablar de este tema, yo invité al rabino Yeshua, a quien le doy la más cordial bienvenida. Rabino, buenas noches, ¿cómo está usted? Shalom, buenas noches, doctor Hopi, y a todo Canal 11, que el Señor les bendiga. ¿Qué le parece esta declaración de estos países, reconociendo a Palestina como un Estado y a miembro de la ONU? Es obvio, se entiende por 2 razones. La primera, porque el señor Sánchez y su gobierno actual en España son del bloque de izquierdas y los cuales están aliados por muchos intereses con lo que son los países del islamismo radical, árabes radicales, y también con otras más instituciones internacionales que ciertas élites, como las de Soros y demás. Entonces se entiende que es obvio. Igual eso, aquí lo primero que han hecho los países que están en esa línea, ¿no? Petro de Colombia, Ortega de Nicaragua, los de Cuba y aquí de Bolivia, tristemente, por eso hicimos una manifestación otra vez nosotros, ¿no? Los mesiánicos israelitas de Santa Cruz, en contra de esa actitud del presidente de Bolivia. Rabino, el presidente, por supuesto, de España llama, oiga, dice, tiene que ser un ejemplo para que otros países se unan a reconocer a Palestina como un Estado. O sea, han dejado a un lado a Israel, en otras palabras. Sí, eso es un cumplimiento de las profecías. Y es triste y lamentable que un país como España y otros más, y lo van a hacer más todavía, porque eso es lo que dice en Ezequiel 38, en Apocalipsis 19, 39 también de Ezequiel, y en otras partes de las profecías dicen justamente que las naciones se van a unir para estar contra Israel, y al mando de un líder que es llamado el Antimashiach o Anticristo, atacarán y rodearán a Israel. Y eso se está preparando el mundo para eso, por una parte, ¿no? Por otra parte, es condenable la actitud de este sector y ala del mundo, de gente de ese tipo de ideas, de ideologías, porque están apoyando a quién, y el mundo no se deja engañar, y es lamentable que haya cristianos, católicos, evangélicos que estén apoyando estas actitudes, porque están ellos favoreciendo y optando por terroristas, por gente que es asesina, gente que ha estado solamente haciendo daño en todas partes, matando, violando, cortando cabezas como los de ISIS y demás, que han hecho barbaridades, cosas abominables, y nadie dice nada. Todo está bien, es como siempre se dijo, ¿no? Le hacen lo que le hagan desde hace añadas a Israel y está bien. Qué pena esos pobres, ¿no? Sí. Pero Israel se defiende, entonces el mundo se levanta. Es como cuando hace unos años atrás, que yo era un estudiante de colegio y me habían ensuciado el cerebro, y en ese tiempo casi todos los estudiantes éramos
contrarios a lo que es el imperialismo yanqui, que nos decían también los ricos y demás. Y recuerdo leíamos las gestas, supuestamente, entre comillas, del Che Guevara. Morían soldados, mataban allá en todo el territorio de Ñancahuazú, Valle Grande, y no pasaba nada. Tenían que morir, y esos murieron pues por tontos, por brutos, no sé qué. Pero mataron a un guerrillero. Uy, mira la traición del fulano que hicieron al pasar la quebrada del Churo o Vado del Yeso. ¿Cómo puede ser, Tania, Joaquín, y miren ustedes, Antonio y demás? ¿Ah? Qué triste. ¿Y cómo le hicieron al Che Guevara, pobre? Sí, entonces esa actitud en el mundo está actual. En ese tiempo yo no era convertido al Señor, entonces también estaba con esa línea de pensamiento. Y mire, aquí nos dice una parte en Ezequiel 38, algo importante, esto el mundo tiene que saber, y 39, son las profecías más claras de lo que pasará. Dice, verso 2, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, en tierra de Magog. Esto de los estudiosos tiene que ver con el norte de Israel y el extremo norte. Tendría que ver Rusia y países de la Unión Soviética y otros países cercanos más, unidos a ellos. Y dice así, príncipe soberano de Mesec Tubal, profetiza contra él. Así dice Adonai, o Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. He aquí yo estoy contra ti, te haré volver y pondré garfios en tus quijadas. Está adelantando lo que pasará después de lo que ellos hagan. Y te sacaré fuera con todo tus ejércitos, caballos y jinetes, todos ellos con ropas vistosas, gran multitud con paveses, escudos, Persia, Cus, Fut, estarán con ellos. Persia es Irán, ¿sí? Cush, África, gran parte, Fut, países también de Libia y demás, Gomer, aquí tiene que ver mucho con los germanos, dicen los estudiosos de esto. Y todas sus hordas, la casa de Togarma, se piensa que ahí viene Turquía. De los confines del norte de Israel, ustedes van a vivir los países que están al norte de Israel. Dice, con todas sus hordas, tropas innumerables te siguen. Tú y toda tu multitud reunidas contigo, prepárate y apercíbete, y sé tú su caudillo, o sea, Gog de Magog. De ahí viene Mesec y demás, que es Moscú probablemente. De aquí a muchos días, dice el profeta Ezequiel, de aquí a muchos días recibirás una orden en los años postreros. Estos son los años postreros. Vendrás a la tierra rescatada de la espada. ¿Cuál es la tierra rescatada de la espada? Es Israel. ¿Sí? Contra una gente reunida de entre muchos países. Está refiriendo desde 1948. Gente reunida desde muchos países. Y dice... y entonces en los montes de Israel, que fueron yermo perenne, así lo encontró Israel cuando llegaron allá, era un yermo perenne, un desierto, ¿no? Y de esa manera, pero fue sacada de las naciones y habitan todos confiados. Llegará un momento en que van a estar confiados todavía, mucho más. Pero tú te levantarás como una tempestad, avanzarás como un nublado hasta cubrir todo el país, tú con todas tus hordas y muchos pueblos contigo. Así dice Adonai, en aquel día subirán cosas a tu corazón y tramarás un designio perverso y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan, confiadas todas ellas, que habitan en ciudades sin murallas, sin puertas y sin cerrojos. Esto será para arrebatar despojos y alzarte con el botín contra el pueblo ya recogido de entre las naciones que reposeyó ganados y posesiones y habita en el ombligo de la tierra. Y eso es así, cuando se ve el mapa, el ombligo de la tierra. Entonces aquí hay una profecía, entonces, una profecía que está por cumplirse, entonces. Entre otras, esta es una de las más claras. Una de las más claras. Entonces, esto va a pasar, sabemos que va a pasar todo esto, pero mientras tanto, el Señor dice que los que tenemos conocimiento de las Escrituras tengamos que hablar, porque hay mucha gente que está confundida, ¿ya? No entiende que Israel se defiende, el Estado de Israel se defiende, por eso se llama las FDI. Han pasado cosas terroríficas, terribles. Israel no estaba haciendo nada en contra de los llamados palestinos. Otra cosa que la gente no sabe, ¿de dónde viene el término palestino? ¿De dónde viene el término palestino? Mire, el término palestino lo puso un emperador romano llamado Adrianus I, en el siglo II, el año 135 después del Mesías. Puso ese nombre a las provincias romanas que eran Judea, Samaria, Galilea, también Iturea, esas provincias que estaban ahí.
le puso ese nombre por llevarla contra y despertar pues un odio y poner bajo el zapato definitivamente a los judíos. A los judíos. O sea, no solamente era una estrategia de llevarlos ellos al destierro, destruirlos, sino que borrar el nombre de ellos totalmente. Entonces puso el nombre de Filistia Siria en latín, que significa filisteos. Filisteos. Y los filisteos, según un análisis, hoy día tenemos un boliviano que está trabajando muy fuerte ahorita en Israel, que ha regresado, que es un judío boliviano, el doctor David Diamond, y él ha escrito un libro últimamente donde habla también sobre el origen de los palestinos. No son ni siquiera cananeos, por una parte, y ni siquiera son menos aún árabes. No son, ¿ya? Entonces, ellos son griegos en realidad. Por eso es cuando leemos la Biblia, uno dice, medio raro, el rey de Gat, dice, el rey de Ecrón, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Es que eran ciudades-estados, ese era el estilo típico de Grecia. Claro que sí. Eran polis. Sí, claro. Rabino, usted escribió un libro intitulado El conflicto árabe-israelí. Sí, este es el último libro que hemos escrito precisamente hace unos años cuando hubo lo de la flotilla de Gaza, sí, entonces ya escribí y ahora he escrito el libro entero donde hablamos justamente de todo este conflicto, desde inclusive sus antecedentes históricos bíblicos que es necesario conocer, ¿ya? Porque es importante entender esto, ¿no? Escuchaba hace un rato, por ejemplo, un pastor que hablaba en internet, decía, miren, normalmente yo hablo suave, decía, pero me toca hablar fuerte. Ya, este pastor decía, cuando venga el Señor, no va a venir Mahoma. Él no murió ni resucitó, él murió pero no resucitó. Va a venir Yeshua, el Mesías. ¿Y sabe de dónde va a venir? No va a venir a la Meca. No decía eso, pero yo lo aumento. No va a venir a Medina. ¿Va a venir a dónde? Está escrito a Jerusalén. Lean la Biblia. La gente no lee la Biblia, solamente está mirando la política internacional y se están equivocando y al final van a resultar como resultaron en aquel tiempo cuando a Yeshua le dijeron, crucifícalo, porque no están ni sabiendo qué están haciendo. Así es. Entonces, no va a venir Alá a sentarse en Jerusalén. Va a venir el Todopoderoso de los ejércitos por medio de su hijo Yeshua, el Mesías, y será en Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén nunca fue dada a ningún palestino, a ningún árabe. La ciudad de Jerusalén es la tierra de Israel, la capital siempre fue. Desde que David la hizo su capital, cuando le quitó a los cananeos de ese tiempo que no existen, los Yebusín. Rabino, ¿hacia dónde desencadena todo este conflicto? ¿Hacia dónde va a desencadenar? Va a desencadenar en aquello que justamente decimos acá, que van a unirse los países que están en este bloque, que están creciendo cada vez más en esta alianza internacional. Sí, la Agenda 2030 tiene que ver con todo ello también. Entonces, van a atacar a Israel finalmente. Y nos dice en Zacarías, capítulo 14, unas profecías muy importantes también. Si usted gusta, le puedo leer algo. Sí, cortito. Sí, algo cortito. Bueno, mira lo que nos dice acá en este profeta. Cuando el Señor viene, dice acá, he aquí el día de Adonai viene. El día es un término teológico que tiene que ver con el juicio final prácticamente, o los juicios. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, se refiere a Jerusalén. Porque yo reuniré a todas las naciones, todas las naciones, para combatir contra Jerusalén. Dice, y la ciudad será conquistada, y las casas saqueadas, las mujeres violadas. Va a venir, esto es futuro. Y la mitad del pueblo irá en cautiverio, nuevamente habrá un cautiverio, y el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después Adonai saldrá y combatirá contra aquellas naciones como cuando combatió en el día de la batalla. En aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. Está al frente de Jerusalén. Entonces, esto tiene que suceder. Es decir, la venida del Mesías será precedida de dos cosas. O de tres inclusive. La manifestación del antimesías, el líder mundial, anticristo, la apostasía de sus seguidores, que ya se ve en muchos lugares, una gran apostasía que empezó ya en el siglo IV, ¿sí? Y además el reunirse de las naciones para luchar contra Israel y Jerusalén,
que es lo que es conocido como Armagedón, que viene en realidad de Har Megiddo, que es un valle grande que hay en Israel, que no valle grande, ¿no? Pero también podríamos decir, claro, pero un gran valle que hay, porque también en Valle Grande estamos los judíos. Qué bien, nos falta tiempo a veces, Rabino, vamos a estar hablando más adelante en otra invitación. Queríamos tocar solamente este tema, cuál es su sentir con relación al pronunciamiento de estos países. Le agradezco, Rabino, hasta otra oportunidad. A usted, señor Jopi, doctor, gracias por todo, bendiciones a todo el Canal 11 y esto es una bendición para todos nosotros. Que se repita. Gracias, Rabino. Muy bien, amigo televidente, eso es lo que está pasando, oiga. Tenemos aquí una persona que lee, que conoce la historia de precisamente el conflicto árabe-israelí, que no es de octubre de este año, es de muchos años atrás. Bien, vamos a hacer una breve pausa y ya retornamos.